Buenas. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ahí estamos bien, Buenas. Perfecto. ¿se Se escucha ve bien? bárbaro. Te Bueno, escucho bárbaro también. buenísimo. ¿Cómo está por ahí en Argentina? ¿Está frío? Lloviznando, no, no está frío, está pesado, Ah, sí. acá ya se puso fresquito. Y viento Sí, sí, hoy está ventoso. Por lo menos donde vivo yo es muy cerca de la costa, entonces en hay mucho viento. Montevideo, Es zona metropolitana, ciudad de la ah, costa. porque todas las veces que tuve viento en Montevideo era tremendo, Sí, sí, sopla un montón. ¿Cómo sopla te va fuerte. llevando la cuarentena? Bien, se hace lo que se puede. Sí. Es- yo tengo dos chicos grandes que ya partieron, pero también tengo dos chicos chiquitos, una de 9 y otro de 6. Entonces acá haciendo las tareas y esas cosas, tratando de cuidarnos física y emocionalmente. Sí, sí. Así que ¿Vos? haciendo equilibrio con trabajo, niños, todo. Sí, sí, un poco de todo, sí, hay que estar cuidándose. ¿Y vos cómo la estás llevando? Yo bien, ya, nosotros, viste que ahí ustedes tienen cuarentena obligatoria. Ujú, Acá, bueno, se ha permitido, o sea, todavía no hemos llegado a la obligatoria y ujú. parecería que no vamos por ese rumbo. Bueno, ya se ve un poco más de gente en la calle, se puede salir, pero siempre con cuidado, ¿no? Ahora nos pidieron obligatorio el tema de los tapabocas. Y tal, yo como vivo acá, que es como las afueras de Montevideo, tengo parque y tal, me permite por lo menos tener patio. Ah, está bueno, está Sí, bueno. está bueno. Sí, nosotros acá en casa tenemos un patiecito, pero nunca lo disfrutamos tanto como ahora, porque es lo Tal único que cual. tenemos, nuestro pedacito de cielo. Sí. Y ahora, bueno, con lo que se vienen los fríos, empezando a prender la estufa de a poquito. Ah, sí, ya. Ah, Sí, está hubo fresco un par de entonces. días acá bastante frescos que digo. Ah, ah, Y ok. viste como tiene como toda su mística también, la estufa a leña. Ah, qué lindo, eso está bueno. ¿Qué es una salamandra? No es como de chapa, o sea, Ah, tiene una esquina y de adoquines con ladrillos. ah, Ya qué hicimos bueno. la compra de leña por el invierno, así que estamos Ah, preparados. muy bien. Está bueno. El Sí. olorcito a leña está bueno. Y bueno, y después tengo perros también, así que pueden que se escuchen de fondo, pero acá vas a ver que nos escuchamos bárbaro. Bueno, yo tengo algunos niños ahí de fondo, pero Después, me parece que van a hacer la tarea con la mamá, así que perfecto. por ahí vienen, por ahí no, no sé. Bueno, si te parece, te voy presentando el espacio, que ya somos unos 90 y se van a seguir sumando, ahí van saludando. Hemos tenido en estas semanas, bueno, gente desde Uruguay, de todos los lugares de Uruguay que te imagines, y además, bueno, argentinos, también nos han seguido un montón, y de otras partes del mundo que nos están acompañando y que se han sumado a esta propuesta. Es una propuesta que, bueno, surge a partir de esta situación de pandemia y de cuarentena, que, bueno, le llamamos Enlace Vivo, le propone Red Global de Aprendizajes, está, bueno, enmarcado dentro del plan CEIUAI, y son todos los días a las 15 horas, donde nos encontramos con distintos expertos, también han estado docentes, maestras, contando sus experiencias, lo que han realizado, de todo. Así que hemos estado desde todos los niveles del sistema educativo viendo cómo abordar esta situación bueno, que nos tocó a todos. Entonces, Bueno, te muchas cuento gracias por la invitación. a Muchas gracias vos, por invitarme a charlar, a conversar. a vos por aceptarlo, es un placer para nosotros poder escucharte. Te cuento, Bueno, mira, esta semana, viste que tenemos viernes 1 de mayo, ni ahí ni sí, acá se trabaja, ¿no? sí. Bien, entonces, hoy estamos contigo
Mañana vamos a estar con un artista que, bueno, nos propone como desde la creación, a partir de cosas que ya tenemos en casa, y bueno, va a estar bastante interesante en el marco de los desafíos profundos, que es una propuesta de Red Global de Aprendizajes. El miércoles tenemos con una maestra, sí, que es de Colonia, y el jueves tenemos con el presidente de la administración de la NEP, que va a estar bueno. Ahí ya también más a nivel del sistema y hablando un poco más desde las políticas educativas. Ok, muy bien. Te presento a ti entonces. Ya somos unos 110 más o menos que estamos esperando para escucharte y para, bueno, reflexionar un poco contigo. Mariano Narodowski es, bueno, pedagogo, docente, investigador, argentino, ¿sí? Trabaja en la Universidad Torcuato Di Itela, es doctor en educación y además sos maestro como primera profesión, ¿no? Sí. Sí, fui maestro muchos años, ya hace bastante, ¿no? Cuando era más chico. Ya tengo 39 años de antigüedad en la docencia y empecé muy chico, a los 18, de maestro de primaria. Ah, mirá qué bien. Sí, sí. Bueno, y también estás en un proyecto que a partir del grupo fundador, ¿no? Que es Pan Sofía Project. Sí. Bueno, quizás, bueno, para arrancar a presentarlo también, que nos cuentes de este proyecto, cómo podemos saber de ustedes. También hay un montón de reflexiones y encuentros que pueden estar súper interesantes para todos los que te estamos escuchando. Bueno, Pan Sofía Project o Proyecto Pan Sofía. Pan Sofía se escribe con PH en vez de la F, porque tiene que ver con el ideal de educar todo a todos, propio de los inicios de la escolarización en el siglo XVII. Pan Sofía es un proyecto mitad político, mitad de investigación, tal vez a mitad de camino entre ambos, donde tratamos de entender y de actuar sobre el futuro de la educación. Nos parecía antes de esto y nos parece ahora mucho más que las escuelas están cambiando, que en muchos casos están atravesando crisis que no pueden resolver, y la aparición de nuevas tecnologías está poniendo en cuestión algunos de los elementos más importantes que tenía la escuela, sobre todo el de la autoridad del docente como lugar del saber, que es una autoridad que se encuentra cuestionada desde hace mucho tiempo en función de la aparición de otras agencias o instituciones de distribución del conocimiento, como la televisión, originalmente la radio, el cine, ahora las redes, las pantallas. Entonces lo que hacemos en Pan Sofía es tomarnos un poco el permiso para pensar sin prejuicios lo que se viene. Y lo que se viene no sabemos muy bien cómo es, porque el futuro no es conspirable, no es que nos podemos poner a tramar el futuro, y justamente una de las primeras enseñanzas de este aislamiento es que el futuro es indeterminado, y nadie pensaba en una cosa de estas, pero sí que podemos plantear distintos escenarios para saber a dónde va todo esto. Entonces, un poco lo que trabajamos es en la línea de esa un poco investigación y también un posicionamiento político, pues partimos de la base de que pase lo que pase, la pansofía no se negocia. Es decir, la idea de que el saber humano es para todos los seres humanos y no para algunos, eso es absolutamente innegociable. Bien. Y bueno, a partir desde ahí, ¿cómo ven estas... Y si nos quieren visitar, tenemos @pansofiap, siempre PH, ¿no? Pansofía P, @pansofiap en Instagram, @pansofiap en Twitter, y nuestra página es www.pansofia.org, y hay también un canal de YouTube Pansofía, así que tienen Pansofía para divertirse. Perfecto. Sí, yo estuve mirando, hay unos videos de YouTube de charlas que han realizado bueno, a partir de esta cuarentena, que también son súper interesantes para mirar y para llevarse como ideas para seguir pensando y sí, bueno, como masticando. En esto de que venían como analizando, bueno, los distintos escenarios de la educación, ¿cómo ves esta situación actual, esta situación de pandemia en el sistema educativo? Mira, yo creo que en principio es una situación muy heterogénea y es muy difícil
y yo diría incorrecto generalizar sobre lo que está pasando. Por un lado tenemos los que nosotros llamamos los desconectados, es decir, una cantidad muy importante de gente, sobre todo de alumnos y en algunos casos también de docentes, que no están conectados a Internet o que tienen una conexión muy precaria, apenas con un celular que funciona uno para toda la familia, con celular prepago, con datos que además es más caro que tener el abono. Bueno, esos son los desconectados. Para ellos el grifo de Internet está cerrado y por lo tanto sus posibilidades de encontrarse con la y con los docentes son las mismas que tenía hace 30 o 40 años, es decir, que el maestro vaya con el cuadernillo, tal vez las fotocopias en algún kiosco cercano al barrio. Son chicos de los barrios más pobres, están desconectados y además tienen los problemas que ya tenían de acceso a la vivienda, de acceso al agua potable, etcétera, a la alimentación, que además se están agravando en la Argentina. Eso es muy claro porque los efectos del aislamiento desde el punto de vista económico están empezando a ser brutales. Por más que el gobierno, la verdad que bien, está tratando de mitigarlos de alguna manera distribuyendo alimentos. Pero bueno, esos son los desconectados. Y dentro de los conectados tenés muchas clases de conectados. Tenés los de las escuelas, los que iban a las escuelas privadas más caras, que siguen dando clase como si nada, lo que a mí me parece un error, pero bueno. Por ejemplo, hay chicos que se tienen que poner sus uniformes escolares de la escuela para sentarse a las 7:30 de la mañana delante de Zoom. Tienen sus recreos, bueno, todo funciona igual, el famoso aquí no ha pasado nada. Después hay otros que a medida que va bajando el nivel de conexión y la capacidad que tienen las familias de acompañar y la cantidad y calidad de dispositivos va variando en distintas propuestas. Para mí el problema más grave en esto de los conectados es el hacer como que aquí no ha pasado nada, es simular normalidad, la cosmética de la normalidad. Parece que eso es un error desde lo pedagógico, si querés lo podemos conversar un poco más largo, pero también es un error desde el punto de vista de la actitud que tenemos como educadores frente a la realidad. Nosotros como educadores lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que la realidad cambió y que todo cambió y enseñarles a nuestros alumnos desde distintos puntos de vista, distintos registros, pero tratar de plantearle, mirá, las cosas no es lo mismo que antes, no podemos seguir haciendo lo mismo que antes. Hay problemas en las casas que son de carácter emocional, que tienen que ver con lo afectivo, todos transitamos una especie de cornisa emocional, tratando de no caernos al precipicio, sobre todo aquí en la Argentina, donde el encierro, sobre todo de los chicos, es muy fuerte, ya hace más de un mes y pico que están encerrados y no salen ni para hacer los mandados. Bueno, me parece que tal vez el principal problema de los conectados es que no estamos planteando, nosotros en Pansofía estamos proponiendo una pedagogía del contraaislamiento, es decir, no seguir como siempre, sino tomarnos en serio esto y ver cómo se construye una pedagogía alternativa en función de lo que nos está pasando. Sí, acá también hemos tenido, hay centros educativos donde han tomado esta postura que vos decís, de como seguimos, ¿no? Como si nada y tener... bueno, clases Zoom o clases virtuales todo el día y también, bueno, algunos han planteado y conozco algunas propuestas, sobre todo también en lo privado, de esto de cerramos promedios que hay escritos, ¿no? Y como que seguimos como en esa rosca sin a veces tener en cuenta, bueno, la situación actual de las chiquilinas, todo por lo que están pasando y sus preocupaciones. Ahí había una pregunta que hacía alguien del público, que era cómo llegar, o cómo te imaginas vos que podemos llegar a los desconectados. Bueno, ahí hay un problema que no tiene que ver la pedagogía ni la política educativa, que es que yo creo que lo más sensato y razonable que debiéramos hacer hoy es abrir el grifo de Internet, ¿no? Es para todos. Es una forma de decir, porque no hay tal cosa como el grifo de Internet, porque justamente pues es una red, no hay un grifo. Pero creo que la metáfora es válida. Es decir, hoy
no hay posibilidad de que los chicos que más necesitan de la escuela estén conectados, y la única forma es conectarlos, no hay mucha vuelta para darle. Ahora, se da la situación con los chicos más pobres, y es que por fin nos damos cuenta, cosa que antes a veces negábamos, que no es que los chicos abandonan la escuela, sino que la escuela abandona a los chicos. Hoy se ve palmariamente eso. No porque la escuela los quiera abandonar, ni antes ni ahora, sino porque no tienen los recursos para que no abandonen. Bueno, hoy se ve en forma increíble lo que antes medio que se negaba. Antes decían, bueno, si un chico abandona la escuela es culpa del chico. Bueno, nosotros decíamos, no, hay un problema con la escuela que no está trabajando para que eso no ocurra. Bueno, hoy lo vemos claramente con la conexión. Los estamos abandonando. Y salvo en algunos casos donde hay algunos docentes aquí en el Gran Buenos Aires, que la verdad que hasta te diría, se la juegan y se ponen el cuerpo incluso en contra de su propia salud, llevando los materiales y las cosas, etcétera, no hay mucha posibilidad. El WhatsApp sirve de muy poco. El otro día Adriana Lara, una docente de acá del Gran Buenos Aires que trabaja en escuelas públicas en barrios muy carenciados, justamente armó una nota muy linda en su blog que contaba justamente que había armado un blog para que sus alumnos se logueen y bajen actividades o lean actividades, y cuando encontraba algún alumno le decía el blog y los alumnos contestaban, ¿qué blog? Porque incluso en su propia historia en internet estos chicos no habían tenido contacto con blogs. Entonces ahí tenés el problema de lo que tradicionalmente se llama la brecha digital, pero que es mucho más que una brecha, ¿no? Hay un problema de fondo que debe ser solucionado. Sí, hay una socióloga, Saskia Sassen, que habla de los expulsados, y creo que en este momento de pandemia y con este análisis que vos decís es tal cual. Sí. Allá de esto, de ellos, como se pierden en nosotros, estamos como generando ante nuestras propuestas y políticas, quizás eso, expulsarlos a un nivel inconsciente, porque sin duda los docentes no queremos hacer eso, pero bueno, ante la situación creo que es lo que está sucediendo. Bueno, pero acá entra en juego el criterio pansofiano, porque acá estamos dejando atrás a quien no debiéramos. La escuela, con todos sus fallos y sus problemas, tenía algunos medios de resolver algunas cuestiones de estas de exclusión o de expulsión. De hecho, gracias a la escuela, por primera vez en la historia de la humanidad, hay tantas personas que sabemos leer y escribir, la cultura, el arte y la ciencia. De hecho, mis abuelos, la mayoría eran o analfabetos o no habían ido a la escuela, y tanto mis viejos como yo, como mis hijos, gracias a la escuela, eso es innegable. Ahora, la escuela, a pesar de los pasos que dio, tampoco había resuelto todo. Resolvió mucho, pero faltaba una mayor inclusión, una absoluta, una total inclusión. Ahora, el problema con esta situación, me parece que la degradación de estos problemas de desigualdad profunda se están mostrando de una manera que antes no los veíamos, que estaban, pero que no los veíamos. Claro, y que incluso con esa primera etapa de la escuela tenemos ahora sumado la brecha digital, porque bueno, la solución la llevamos hacia la tecnología y eso también amplía una brecha de acceso, que incluso hay algunos autores que están planteando, aunque quizás abramos el grifo, ¿no? Después también hay que educar en competencias digitales, porque así como le respondieron a la profesora que contabas qué es el blog, ¿no? Entonces implica abrir el grifo, pero también como empezar a educar, como decías vos, de otra manera, ¿no? Adaptados a esta realidad que nos está tocando. De acuerdo, pero primero hay que abrir el grifo. Mirá, en Pansofía, uno de los trabajos que estamos haciendo ahora, que vamos a publicar en estos días, son 11 tesis urgentes para una pedagogía del contraaislamiento. Y en la primera tesis nos preguntamos cuáles fueron las enseñanzas del COVID-99. No hubo COVID-99, pero suponemos en nuestro juego y en nuestra imaginación que hubo un virus en 1999 igual a este. Si nos hubiera tocado este virus en 1999,
los educadores nos hubiéramos quedado en casa, los alumnos también, y se hubiera dado por perdido el ciclo lectivo, así como estaba, como pasó en otras pandemias, en otras guerras, en inundaciones, en terremotos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en 1999 había fax, y casi nadie tenía fax, email muy pocos, las conexiones eran básicamente telefónicas, había muy pocas en red, la web recién despertaba, Google competía contra otros buscadores. Bueno, no existían los celulares, pero eran muy privativos de un conjunto muy acotado de la población. Bueno, las diferencias eran enormes. El punto que nosotros planteamos en Pansofía es que justamente muchos de nuestros compañeros, de nuestros compatriotas, de todo el mundo, estamos en 1999. La única diferencia es que ahora hay teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, smartphones. Pero los celulares tienen una enorme cantidad de problemas, además de que en los hogares de menores recursos hay pocos, y con pocos datos también tienen, se sabe, enormes problemas desde el punto de vista de la posibilidad de comunicación en una escala un poco más interesante. Con lo cual, lo que hay que tratar de hacer es ver cómo hacemos para adaptar nuestra pedagogía a las situaciones por las que estamos atravesando, tanto para los que están hiperconectados como para los que están desconectados. Cada caso amerita una reflexión profunda, y no seguir o darnos por vencidos en el caso de los desconectados, ni tampoco seguir como si nada hubiese pasado como en el caso de los hiperconectados. ¿Y cómo te imaginás vos posibles escenarios futuros después de esto, ¿no? O sea, ¿qué aprendizaje nos va a dejar, como si casi nos hubiese dejado el COVID-99, qué aprendizaje nos va a dejar el COVID-19? Mira, no lo sabemos. Depende cuánto dure el aislamiento. Si el aislamiento dura unos meses, que esperemos que dure unos meses, probablemente la vuelta sea muy traumática, complicada, chicos encerrados tanto tiempo. En el caso del hemisferio sur, los chicos no tienen clase en noviembre, diciembre del año pasado, o sea que si vuelven a ponerle en septiembre, no sé, dicen, casi un año sin clases, va a ser un lío de adaptación. La verdad que ahí pienso en que los docentes en ese momento, sobre todo de los chicos y de los adolescentes, van a tener un trabajo muy importante que hacer en términos de adaptación. Y adaptación de ellos mismos, porque nosotros también estamos encerrados. Ahora, si es poco tiempo, yo creo que salvo este punto de la adaptación, las cosas van a seguir relativamente igual que antes. Si es más tiempo, a nosotros nos parece que sí puede haber algunos cambios, y pensar que acá esté operando lo que algunos economistas llamaban destrucción creativa. El capitalismo, la sociedad capitalista siempre se posicionó en términos de la destrucción creativa, es decir, romper lo que hay para crear algo nuevo, y de hecho la Internet es una de los hechos que muestran la existencia de la destrucción creativa. Ahora, la educación nunca había sido sometida a la destrucción creativa, nunca. La escuela en sí misma tiene un formato de hace 300 años al cual la destrucción creativa no le pegó. Entonces ahora tal vez sí haya algunos procesos de destrucción creativa en el sentido que cambien ciertas modalidades. Y eso no quiere decir que sea algo bueno. Un escenario que nosotros prevemos en este caso, y hay que estar muy atento y militarle muy en contra, es un escenario de la escuela de los hiperconectados y la escuela degradada de los pobres, que esto se intensifique post pandemia. Que las escuelas de los sectores sociales más altos hayan aprendido mucho de esta situación, le puedan sacar más el jugo, y que incluso hasta puedan llevar a un tipo de escuela híbrida, blend se dice, pero me gusta más la idea de hibridar, o sea, un poco presencial, un poco a distancia, mientras que las escuelas más pobres van a profundizar todavía más
este proceso de degradación educativa que estamos viviendo por culpa de la incapacidad que tenemos como sociedad de conectarlos. Eso es un escenario, me parece, posible y al cual hay que estar muy atentos, porque estos procesos de destrucción creativa también tienen la característica de que los sectores sociales con mayor capacidad económica, mayor conocimiento, mayor cercanía a la tecnología, los más modernos, los más dinámicos, son los que mejor se apropian de esa destrucción creativa. Entonces ese claramente es un riesgo para el cual tenemos que estar muy atentos. Si pudiéramos como salvar este riesgo, ¿vos crees que la educación, la escuela necesitaba esta destrucción creativa para reconstruirse? Mira, yo como docente te diría que no lo necesitaba, porque a mí me encanta dar clase, yo soy un docente del siglo XVII, o sea, no tengo ningún empacho en decirlo. Al contrario, creo que a veces es algo positivo. No vamos a elegir, no podemos elegir. Estos procesos de destrucción creativa se dan por sí mismos, por fuera incluso de la política. A veces la política los puede regular, los puede contener. Me parece que, por ejemplo, el ejemplo de la creación del teléfono inteligente me parece que es bastante gráfico. Esto que estamos haciendo todos nosotros ahora, comunicándonos como 200 personas de distintos lugares del mundo con nosotros dos y nosotros dos con ellos. Esto hace 13 años, del 2006, 2007, era impensable porque en esa época no había teléfonos inteligentes hasta que apareció el primero de Apple. Es decir, y eso sí significó un proceso de destrucción creativa respecto de cómo se daban las comunicaciones hasta ese momento, a punto tal que ya no usamos el teléfono para hablar. El gran invento del siglo XX, que fue el teléfono, ya nadie usa teléfonos para hablar, o cada vez menos se usan teléfonos para hablar. Entonces eso es destrucción creativa. Y no es que hubo una política para llevar adelante eso, sino que los propios actores sociales y económicos lo generaron. Entonces, mi opinión sobre ese proceso, primero que no la tengo, pero si la tuviera no tendría mucha importancia. Lo que hay que tratar de ver es hasta dónde las cosas que valoramos, desde nuestro punto de vista, la pansofía, todo el saber humano para todos los seres humanos, no sea, que ese principio no sea violado por las nuevas tecnologías, sino que al contrario, las nuevas tecnologías nos permitan acelerar la posibilidad de que esos principios sean realidad. ¿Hablé mucho? No, vamos excelente. Hay un montón de preguntas que van surgiendo por ahí y que vamos a ir algunas respondiendo y otras, bueno, nos van a ir quedando. Creo que en esto también es como decís vos, hay algunas cosas que no podemos decidir, pero también como colectivo, bueno, podemos como pensar y analizar, incluso proponer cosas, así como... Totalmente. Totalmente, bueno, por eso nosotros pensamos que en este momento lo que importa es construir una pedagogía del contra-aislamiento, que tiene varios puntos. Uno, primero y más importante, creo que la semana pasada se lo escuché a Karina León, me parece interesante. Voy a hacer un punto con esto, que es priorizar. La continuidad en casa es discontinua, porque la casa no es la escuela. La casa es lo contrario de la escuela. En la escuela hay una organización respecto del aprendizaje que a la pedagogía le costó 200 años establecer. ¿Y cómo es eso? Bueno, las horas de clase, el diseño curricular, el maestro adelante, los chicos atrás, los recreos, los exámenes, y una larga lista de etcéteras. Nosotros lo vemos naturalmente, pero eso fue desarrollándose a través de los siglos. Nos guste o no, esa es la manera que tiene la escuela de resolver la administración del conocimiento. En la casa nada de eso es posible, absolutamente nada. Y además en la casa no hay personas preparadas, que ahora se está empezando a valorar un poco más nuestro laburo. Evidentemente no cualquiera enseña, no cualquiera sabe enseñar. Entonces, lo más importante frente a esto es priorizar nosotros como educadores, es decir, priorizar qué vamos a enseñar y sobre todo para qué lo vamos a enseñar. Y esa enseñanza, ese qué y ese para qué, vinculado también a qué medios tengo para transmitirlo.
Entonces, me parece que tenemos que hacer un llamado a la cautela y al pensamiento, un pensamiento profundo, no parálisis, pero sí un pensamiento profundo, en el sentido de que no puedo seguir como era antes, y por lo tanto tengo que dar prioridad. ¿Prioridad qué? A los contenidos, cantidad y calidad, y a las disciplinas. Acá en la Argentina pasa algo muy extraño, no sé si pasará en Uruguay también, sé que en España pasa lo mismo, y en Colombia también, que es que las escuelas o los docentes de las escuelas siguen funcionando de manera administrativa como era antes. Por ejemplo, si había 9 profesores, entonces ahora los 9 mandan sus tareas, matemáticas, lengua, y eso no tiene ningún sentido, porque eso es replicar la escuela en la casa y no se puede. Entonces, la priorización, ¿qué significa? Tener una visión estratégica respecto de eso y plantear que hay disciplinas que no es que sean menos importantes, pero las tenemos que priorizar. Y hay contenidos que no es que son menos importantes, pero tenemos que incluso transversalmente ponerlos en valor de otra manera. Y que por ahí esta semana vamos a hacer lengua o práctica de lenguaje, y la semana que viene matemática. No tenemos que estar todo el tiempo con lo mismo. Y aparte dosificar la cantidad de los contenidos que trabajamos de acuerdo a los fundamentos de los contenidos. O sea, a mí me parece que tenemos que ser más lentos, más pausados y a la vez más profundos. Lo fundamental es ir a los fundamentos, eso sería el lema. Lo fundamental es ir a los fundamentos, tratar de dejar de lado las cuestiones que parezcan accesorias, o solo incluirlas en algún sentido. Es decir, parece que ese trabajo hay que hacerlo, lo tiene que hacer cada escuela. Si la escuela no lo puede hacer, porque a veces las escuelas no son una unidad de decisión para resolver esto, lo tiene que hacer cada docente. Ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora, priorizar. Los que dan todas las materias por Zoom mañana y tarde con el informe puesto, yo creo que lamentablemente ya están teniendo problemas de saturación. Hoy un docente de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires, podría decir el nombre porque él lo posteó, pero no quiero, una escuela privada, bilingüe inglesa, muy reputada, él puso le tomó una encuesta a sus alumnos y la palabra que más salía, cómo se sentían después de un mes y medio con Zoom, es cansancio. Esto no se va a soportar mucho tiempo más. Entonces, por ahí es contraproducente. Priorizar me parece que es lo más importante, y priorizar con un criterio pedagógico que nos permita entender cuáles son los fundamentos de las cosas. Me parece que sin eso, tengamos buena conexión o mala conexión, no vamos a poder ir resolviendo los problemas que se nos plantean. Y esa priorización es la pedagogía del contraaislamiento. Justamente es la idea de ir tendiendo, de desaislándonos con nuestros alumnos. Si vos le mandás las tareas, el aislamiento continúa. Desaislarse significa, o contraaislarse, significa establecer un vínculo distinto, un vínculo basado en la prioridad. Y otro elemento muy importante para nosotros es, ya sé que es cara, es más complicado, genera más datos, pero esas plataformas que hay, algunas pagas y hay otras que son gratis, que sirven para establecer vínculos en tiempo real con imagen y sonido. A veces no se puede ir con imagen porque gasta mucho dato, pero solo con sonido tal vez es más importante a veces que una clase. El máximo en Zoom creo que son 40 minutos, bueno, 30 minutos de un docente conversando con su grupo de 20, 25, 30 alumnos como se pueda. Pero eso tal vez es mucho más importante que bajarle las clases de educación física, de arte, de inglés, de plástica, de música, de natación y de todas las materias del diseño curricular. Sí, mira, te cuento un poco acá. La realidad es, nosotros primaria tiene esto un poquito más saldado, ¿no? Lo que es la escuela a nivel primario, pero sí, en secundaria seguimos con la misma modalidad, y creo que ahí muchos lo decían, y el desafío es cómo poder construir colectivamente esta mirada. Porque en realidad como que la pandemia nos abordó como docentes, y bueno, y creo que empezamos a construir desde ese lugar, y cada uno al comienzo en solitario, y después fuimos como, bueno, encontrándonos con otros y empezar a hacer algunos pactos. Entonces,
había una persona por ahí que decía, bueno, será una situación que evaluemos, ¿no? Como a la vuelta. Y creo que esta es la vuelta en el sentido de, no estamos encontrando hoy como el lugar donde encontrarnos y poder discutir esto y poder decir, bueno, salgamos de las 12 asignaturas que son en secundaria y planteemos una propuesta transversal, ¿no? Que era algo que ya también venía como resonando antes de que esto sucediera, ¿no? Desde la presencialidad misma. Pero no solamente transversal, que es muy importante, priorizada. No podemos hacer la misma cantidad. No podemos, no se puede. ¿Por qué? Porque la escuela es muy eficaz para organizar esas cosas. Las casas no son eficaces. Y las plataformas y la tecnología educativa que tenemos ahora también se está mostrando que no era todo lo que mucho de lo que nos habían prometido. Es difícil. El otro tema que me parece que hay que tener muy presente y que los docentes tenemos que empezar a tener presente, que el teletrabajo educativo, el teletrabajo docente, no es igual a llevarlo de la escuela a la casa. Nada que ver. El teletrabajo docente es educación a distancia, en donde tiene otras lógicas, otros pasos, otros tiempos. El que planifica muchas veces no es el mismo que ejecuta. Hay tutores, hay especialistas en contenidos, hay ensayo y error antes de hacer una clase virtual, etc. Nosotros lo que hicimos como docentes fue agarrar la contingencia como un arquero y a donde va la pelota la atajamos. Eso no es teletrabajo docente, eso en todo caso será educación remota en la emergencia, hacemos lo que podemos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo peor que nos puede pasar es que nosotros nos creamos que estamos haciendo educación a distancia con el criterio tradicional de educación a distancia. No lo estamos haciendo. Estamos haciendo algo que es replicar mal que mal lo que hacíamos antes y tratar de ponerlo en valor ahora. Como primera etapa estuvo muy bien. Acá hubo un lema del gobierno que me parece razonable: seguimos educando. Ok, está muy bien. Ahora, seguimos educando quiere decir tenemos que cambiar la manera en cómo educamos. No podemos reiterar la de la otra. Entonces tenemos que generar respuestas desde nosotros, desde nuestros colectivos escolares o desde nuestros ámbitos, para poder saldar. Te tomo un punto que es muy difícil, no encontramos ámbitos donde conversar de esto. Pero ¿por qué no encontramos también? Porque estamos sumidos en lo otro, en un círculo vicioso. Los docentes están más cansados, más estresados ahora que antes, y por lo tanto no tienen un tiempo para reflexionar. Por eso me parece muy buena la iniciativa que tienen ustedes, y también nosotros de Pan Sofía tratamos de hacer lo posible para que estos lugares de reflexión empiecen a aparecer. Claro, esto de como tirar pistas de análisis, de reflexión, para que, bueno, la gente empiece como a despertar, ¿no? A mí me ha pasado en estos días, y ahora contigo, que me voy como, bueno, con todo un montón de cosas que tengo que pensar y rediseñar de mi propuesta, ¿no? E incluso desde mi propia didáctica y pedagogía, que es hasta como mucho más profundo, ¿no? Que pensar la propuesta de nuevo. Entonces creo Mirá, yo creo que en este momento nadie tiene mejores respuestas que vos para trabajar con tus alumnos. Este es un momento en donde la experiencia anterior es muy relativa. Mis 39 años de antigüedad en la docencia analógica se disuelven o hay que empujarlos mucho para que tengan algún sentido en la docencia virtual. No es que no valen nada, pero hay que resignificarlos, hay que trabajar sobre ellos. Fíjate una cosa muy interesante, los gurús de la tecnología educativa no aparece ninguno. ¿Por qué? Porque no tienen respuestas para dar frente a eso. No hay respuestas, no tienen nada. Se llamaron a silencio por suerte, la inmensa mayoría, porque ¿qué van a recomendar ahora? Entonces, me parece que lo que tenemos que entender es que nosotros somos los que estamos abriendo camino. Nosotros, y te diría más, y nuestros alumnos. Hay que hablar con ellos y preguntarles, porque incluso ellos que ya están, los más chicos, que están procesados en esta época, ojo que tal vez tienen una buena forma de entenderlo mejor que la nuestra.
Entonces preguntarle, cuando este docente le pregunta a sus alumnos adolescentes, ¿qué te parece este sistema? Y ellos dicen cansancio. Y lo que nadie advierte, porque todo el mundo se supone que están contentos porque tienen clase. No, no están contentos. Están agotados de una forma, en mi opinión, cosmética, de llevar la escuela donde la escuela no está. Sí, hice la misma experiencia con mis estudiantes. Actualmente les mandé, cuando fue Semana de Turismo, mandé una evaluación y dije, a ver, ¿cómo estamos hasta ahora? Y recién estábamos arrancando y ya estaban cansados. La palabra que más me salió fue abrumados, muchas tareas, todos nos mandan tareas sin pensar en nosotros, coordínense, pedían. Así que, sin duda, y esto, Mariana Maggio, que también estuvo acá con nosotros, era algo que planteaba, escuchar sus intereses, qué es lo que tienen para decir en este tiempo. Porque también, o sea, y creo que si hiciéramos una evaluación ahora entre docentes, quizás también sería la palabra que más saliera, cansancio. Había muchos ahí que decían, bueno, también, nosotros... Por eso, así. no, por eso en un artículo que escribió con Paz Sofía, que se llama La educación patas para arriba, un llamado a la reflexión, es eso, este es el momento de la reflexión. El virus que debiéramos contagiarnos en serio es el virus del pensamiento. Este es el momento. ¿Qué es lo contrario de pensar? Es actuar por actuar, es hacer, hacer y hacer. Es hacer sin ningún sentido, es hacer por parecer que estamos en la normalidad. Bueno, eso hay que pararlo, poner el freno de golpe y tomarnos el tiempo individualmente, colectivamente, como podamos, para ver cómo vamos a priorizar y cómo vamos a establecer vínculos diferentes con nosotros mismos y con nuestros estudiantes. Si no, yo creo que corremos el camino de un callejón sin salida. Es decir, vamos a estar atiborrados de actividades nosotros y nuestros estudiantes sin que quede muy claro para qué. Y además eso te lleva a otro problema, que vos lo señalaste un ratito antes, que es el de la evaluación. Es decir, el hacer y hacer y hacer llama a una evaluación como si estuviéramos en la escuela y a poner nota como si estuviéramos en la escuela. Y eso tiene un problema muy grave, que es que si nosotros ahora le tomamos una evaluación con calificación, no estoy hablando de una evaluación en el momento para ver qué van aprendiendo, sino si vamos a evaluar para calificar, para acreditar. Si nosotros hacemos eso en este momento, no vamos a saber qué es lo que estamos evaluando. Vamos a estar evaluando ¿qué? La capacidad de conexión. Vamos a estar evaluando si los padres los están acompañando o no los están acompañando. Si el chico tiene más o menos bloqueos emocionales para poder llevar adelante su tarea. Si vive en una vivienda que tiene lugares cómodos para trabajar o vive en viviendas como la mayoría de los chicos de la Argentina con enormes problemas de habitabilidad. ¿Qué es lo que vamos a estar evaluando? En realidad no sabemos qué vamos a estar evaluando. Vamos a estar evaluando tal vez a nosotros mismos, a nuestra capacidad de llevar adelante una propuesta, pero ese no es el interés. El interés es que los chicos aprendan. Entonces ahí también tenés un problema del cómo sí. Yo creo que tenemos que suspender las evaluaciones con calificaciones, evaluar para saber cómo está yendo el aprendizaje de los chicos, me parece perfecto. Ahora, crear una situación de prueba, de evaluación con calificaciones, me parece, más allá de la cuestión emocional, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista estrictamente técnico, me parece un error inmenso. Vamos a evaluar sin saber qué es lo que estamos evaluando, y el resultado no vamos a saber a qué corresponde, si a nosotros, a los estudiantes, a los padres de los estudiantes, a la tecnología que tienen en la casa o a la casa misma. Tal cual. Me leíste la mente, era mi siguiente pregunta, que también le habían hecho por ahí, el tema de la evaluación, y que es un tema que creo que los docentes en este momento nos está preocupando, porque es cuando empieza a ser, o sea, la normalidad, digámosle, estaríamos en el momento de cerrar promedios, entonces como que claro. A asustarnos esa situación de ¿qué hago ahora? Y bueno, también... Yo creo que ¿Te acordás en Nemo, la película Nemo, cuando la pececita, ¿cómo se llamaba? Lucy era,
No, Ay, no. bueno. La que se olvidaba de las cosas. Eso, ¿cómo se llamaba? A ver si alguien de los que está viendo se Por acuerda. ahí se puede acordar. Bueno, la pececita, Nemo le pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ella dice, la traducción en castellano, dice... Dory. Dolly, eso. Dice, Nemo le dice, ¿qué vamos a hacer? Y ella le dice, nada haremos. ¿Qué? Nadaremos. Yo propongo lo mismo. Nada haremos. ¿Qué hay que evaluar? Nada haremos. Yo creo que no es momento de evaluar en el sentido institucional y poner notas. Hay que nadar. Hay que seguir pensando, hay que seguir investigando y hay que seguir vinculándonos con nuestros alumnos. La idea de que la normalidad la vamos a poner por decreto, me parece que lleva a ese callejón sin salida muy complicado desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista emocional, tanto de nuestros alumnos como de nosotros mismos. Mariano, para finalizar te hago una última pregunta que, bueno, era la que, como el corazón de la charla, que era, bueno, ¿es posible educar en tiempo de pandemia? Sí, creo que es posible y para nosotros es un deber, pero entendiendo que educar no necesariamente es escolarizar. Este es un momento que tenemos que educar sin escuela. La escuela está vacía y nosotros sentimos un vacío, es cierto, pero ese vacío no se sustituye con hacer y hacer. No es llenando, no es esta cosa bulímica de me como todo. No, lo que hay que hacer es reflexionar y entender que para educar, en este momento la escuela nos sirve como una experiencia que tenemos que resignificar, no copiar. Tenemos que darle otro sentido, tenemos que apropiarnos nuestra experiencia escolar de otra manera. Entonces se puede educar. Lo que hoy no se puede es escolarizar en casa. Entonces, para seguir educando, es fundamental priorizar, fundamental reflexionar, fundamental ser realistas y ser básicamente pansofianos, en el sentido de que todo el saber humano sigue siendo, hoy, en medio de este lío, para todos los seres humanos. Perfecto. Muchas gracias, Mariano, por tus aportes. Ahí Gracias. estoy agradeciendo un montón, realmente, bueno, abrir la mente y poder pensar, ¿no?, desde otro lugar está bueno. Repetinos para seguir a Pansofía y además ahora que va a salir estas 11 tesis, que me parece súper interesante para que todos podamos leer. Sí, a ver, dos cosas. Una es el miércoles, Alejandro Galliani, que es un sociólogo, en mi opinión, los intelectuales más lúcidos que tenemos, va a hablar de capitalismo de pospandemia. Pero si quieren acercarse a Pansofía, pansofia.org, @pansofiap, siempre con PH, no con F, en YouTube, en Instagram y en Twitter. El nuestro es un espacio de intercambio, es un espacio de dudas, es un espacio de incertezas, y que lo que nos interesa es darnos permiso para pensar lo que tenemos que pensar. Excelente. ¿Y las 11 tesis salen esta semana? Calculo que van a salir esta semana. Estamos acordando con una institución para que nos... Bien. Pero te paso después, si querés, cuando salga, te paso el link por Twitter. Lo compartir y que también Sería un golazo, Bueno, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme desde Uruguay. Y bueno, gracias por tu tiempo y tus aportes. ¿Cómo? Gracias por tu tiempo y aportes. Solo lo último, no escuché, después de toda la charla estuvo muy bien. No, gracias a ustedes por la invitación y la verdad que sigan promoviendo esto porque es muy útil para todos y todas. Bueno, muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Chau, chau.